Bienvenidos a este podcast pedorro. Yo soy Mari. Y yo soy Lía. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema medio raro. No es raro. A mí se me hace muy morboso. Ay, no, claro que no. De primeras veces. Hablamos de primeras veces sexuales. No, en general también. Por favor, en general. Bueno, primeras veces en general. Ok. ¿Qué clase de primeras veces quieres hablar? Pues no sé. Iniciamos con las primeras veces sexuales. Esas son las más difíciles, ¿no? O depende de cada quien. Como difíciles. Como que... Bueno, en mi caso yo no sabía qué chingados hacer, ¿no? Pues creo que eso nos pasa a todos, ¿no? ¿Crees? Sí. Es que aparte supongo que ya ahorita ya es más como que normal el hecho de que hables con... Ay, bueno, no sé. Como que hables con la persona y le digas qué es lo que te gusta, ¿no? Ahorita. Antes no era así. O sea, pero es ejemplo, que estamos hablando de que tu primera vez fue en los años 70, yo creo, no sé. No inventes. No, mi primera vez fue como en los... En ese entonces no se podía hablar de eso. 2010, ponle. Por eso, en ese entonces, en el año 70 no se podía hablar de eso. No, eso es demasiado. ¿Te quemaban por bruja? Claro que no. No, si te escondías bien no había problema. O sea, teníamos nuestros grupos y todo así. Tus aquelarres. Los aquelarres. No. Pero has visto estos, hay una película al respecto, ¿no? De mujeres, así como amas de casa que tienen como un grupo de, entre comillas, que es grupo de lectura. Y resulta que con espejos se ven su cosilla, así como se ven su vagina, así dicen, ay, ¿qué está pasando? O sea, se empiezan a analizar esas cosas sexuales. ¿Qué tipo de películas has visto tú? ¿Qué? Eso es normal. ¿Por qué están cerradas sexualmente? Es normal. Querían conocerse. Eran como de ese tiempo de los que serían. Ay, no sé. Yo creo que es más antigua, ¿no? Como los 40s. No sé. ¿Has visto la película de Sonrisa de Mona Lisa? No. ¿No? ¿Nunca la has visto? No. Es que no sé de qué año es esa película. Pero la neta, tengo bien cruzados los cables con los años. Uh-huh. Pero sí, o sea, había como que había mujeres que no se conocían así porque no se enseñaba eso antes, pues nada de anatomía. Entonces las mujeres hacían sus clubs de otras cosas, como hacer un club de cocina, un club de lectura, cosas que eran inherentes de mujeres, ¿no? Entre comillas, o de cuidar a los hijos, y empezaban a hablar sobre su sexualidad. Porque no se hablaba antes de eso. Ok, sí. Yo no estoy hablando, o sea, de que sea muy cerrada en eso. Está bien que tú explores tu cuerpo, que sepas cómo es tu cuerpo por cuelquier cosa, ¿verdad? Ajá, exacto. Pero a lo que yo iba, que qué clase de películas ves, o sea... ¿Por qué? Es cine de arte, es cine... Ajá, pero... Es que no me acuerdo cómo se llama esa película, pero era cine de arte, no era algo pornográfico, era una situación de ver cómo vivía la gente en ese momento, así como desde el punto de vista social. No algo perverso ni algo así. Ok. Era algo muy tranquilo, muy serio. Y ya luego se metían los dedos cada una. No, sí. Y una a la otra y luego decía, me toca. Sí. Y luego, no, yo ahora esta, yo a esta. No, ahora tú a mí. Y luego, no es cierto. Y estuvo muy bueno, gracias por explorar mi cuerpo. Se llamaba de nada por explorar tu cuerpo, o sea. Se llama primeras veces. Que ahora ya es más normal que uno diga como que las cosas que les gustan, ¿no? Antes de iniciar una relación sexual, ¿no? Con cualquier pareja. Uh-huh. Porque antes, o sea, por ejemplo, yo siempre he sido inter. Ajá. Pero por el hecho de que no soy muy femenina, mis parejas siempre han pensado que soy más activa. Y porque hay mujeres activas que no les gusta que las toquen, ¿no? Ajá. Y mis parejas siempre han pensado eso. Entonces la primera pareja que yo tuve fue como que fue todo yo dar. Ya se durmió, ya valí madres y yo me quedé con las ganas, ¿no? Entonces
Déjale, digo a la vecina si me mete los dedos. Ajá, exacto. Uno tiene que buscar la forma. No, claro que no. Pero obviamente es frustrante. Es frustrante el hecho de que la gente tenga ciertas ideas de ti cuando te ve de alguna... Físicamente te ve de alguna forma, ¿no? Que digan es inter, o es activa o es pasiva. Y si es pasiva, le gusta que la toquen, nada más. Y luego no la dejas que te toque. O si es pasiva, si es activa, no le gusta que la toquen, pero sí quiero que me toque o así. Entonces, últimamente creo que es más normal el hecho de que antes de que tengas una relación sexual, o lo que debería ser normal es como decir, oye, ¿qué te gusta, no? Ah, pues me gusta esto. O sea, incluso hasta no solo eso, sino decir ciertos gustos que tengas. A lo mejor, no sé, me gusta que me den un cachetadón o que me nalguen o ciertas cosas. Me gusta así. que me ahorren. Exacto, sí, todo eso. O sea, no es nada malo, son cosas que te gustan en el acto y las disfrutas. Entonces, decirlas desde el principio, y si la otra persona no va a estar y dice, ok, yo le entro y te doy un cachetadón y ya, nada más fue esta vez. O si es una relación que tú piensas que va a ser a largo plazo, que sepa de una vez que tú tienes ese tipo de gustos, que si no le va a entrar o si piensa que no está cómoda con eso, pues desde ahí diga, oye, ¿sabes qué? Pues me gustas en otros aspectos, pero sexualmente no te voy a meter un cachetadón, ¿no? Ajá. O sea, debería ser común que las primeras veces fueran así. Por ejemplo, a mí me parece muy de mal gusto, baja la... Pues sí, o sea... ¿Cómo? A mí no me gusta que hagan eso ni conmigo ni yo hacérselo a nadie. ¿O cómo? A ver, no te entendí. O sea, sí, de que les gusta que las nalgueen o que les den cachetadas, no me gusta. Ah, ok. O sea, exacto. O sea, a ti no te gusta ese tipo de cosas. Ajá. Pero hay gente a la que sí le gusta. Entonces tú desde el principio dices, a mí no me gusta eso. No me gusta que me maltraten durante el sexo. A mí me gusta que me traten bonito. Me gusta que me toquen así. Me gusta esto, me gusta aquello. Y entonces ya puedes tener la confianza de que va a ser una relación placentera, ¿no? Pero creo que somos como que muy cerrados en ese tema. O sea, igual desde que vivimos en México es una cerrazón de que en las escuelas no te enseñan de sexualidad, de que tus padres no te hablen de sexualidad, embarazos con chicas muy jóvenes. También es eso, también es de que desde el principio no te dicen, oye, pues tienes que ser directo con lo que quieres, ¿no? Y también a los hombres decirle, oye, si la chica te dice que no, en el momento que te diga que no es no, y luego por eso hay mujeres o surgen otro tipo de situaciones que de violaciones y eso, que luego los hombres dicen, no es cierto, o sea, yo no la obligué ni nada. Bueno, es que ella te dijo que no. Pero hay ocasiones que ya nos desviamos mucho del tema, pero... Sí, siempre nos desviamos, por eso este es un podcast pedorro, siempre nos desviamos. Bueno, el asunto es hacer interesante, mientras sea interesante, todo bien. Así que si en este punto les está pareciendo interesante, digan, osito... Pachonchito, eso, comenten ochito pachonchito. Pues ese es el tema, eso de que dices de las violaciones. A lo mejor no le dijo que no, pero ella no quería. O sea... Ajá. No supo decirle que no, también eso es muy importante. Exacto. Desde que te deben de enseñar sobre la sexualidad, te deben de decir, cuando te sientas incómoda, tú di que no, y ya. Eres libre de decir que no estás obligada, que porque es tu novio, que porque tienen tanto tiempo, que porque le prometiste, que porque... No, ni madres, que porque es nada. Simplemente te sientes incómoda y tú dices que no, ¿no? Es que es verdad. No me estoy enojando. No, pero ibas a decir una palabrota. Sí, ya sé, pero me detuve. El asunto es ese, no te enseñan a decir que no. Y a los hombres tal cual tampoco les enseñan. O sea, es como que si estás ahí, se dejan llevar por sus instintos, por su necesidad, por su cachondeo, y no preguntan tampoco. O sea, también un hombre amable podría decir, oye, ¿estás segura? ¿De verdad? No sé, creo que va de ambas partes. De enseñar a ambas partes, o tanto hombres como mujeres, a que sean directos con las necesidades, con lo que les gusta, con lo que prefieren, y entonces habría una relación sexual más madura y más, pues se disfrutaría mejor, ¿no? Es una cuestión de relaciones sexuales. Ok. Entonces nos vas a platicar tu y primera regresando vez, ¿no? al tema, estabas platicando de tu primera vez. No, pues yo terminé, o sea, te digo... Para mí fue muy frustrante porque a mí esta otra chica me vio como una persona activa, que nada más quería dar, y yo también quería recibir. Entonces en el momento fue como que frustrante porque yo di todo de mí
Y fue mi primera vez y sí me sentí bien porque obviamente logré que ella se sintiera bien o terminara. Y yo decía, bueno, después sigo yo, ¿no? Es normal entre chicas, porque somos lesbianas, entonces no es lo mismo que con hombres, sino que te toca y me toca, dependiendo de la posición que utilices. Entonces en ese momento fue como que ella me dice, pues ya terminé, me voy a dormir. Ok, y yo chingo a mi madre, ¿no? Ok. Entonces por eso llegamos al tema de que lo mejor es decirle a las personas lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que quieres, lo que... Es más, hasta tus posiciones favoritas y ya, quiero practicar esto, pues lo que sea. O sea, hay que ser abiertos al respecto de la sexualidad. Porque si no, no lo vas a disfrutar. Y luego tenemos estas situaciones de mujeres casadas en los 50, 60 que nunca en su vida han sentido un orgasmo. ¿Y te imaginas qué frustrante es eso a los 50, 60 años, nunca haber sentido un orgasmo? Está bien feo eso. Hay que hacer una campaña para las señoras de la tercera edad que nunca tuvieron orgasmos. Que nunca tuvieron orgasmos. Hay unas que están muy buenas. ¿Qué se supone que quieres que les hagamos a esas señoras? Hacer parejas. Hacer una campaña por un orgasmo para una señora de la tercera edad, ¿o qué? No, jamás. Ok, señoras de la tercera edad que nos están escuchando. Si quieren un orgasmo, llamen a Mari, por favor. ¡Ay, no! ¿Qué te estás ofreciendo? Pero yo no se los voy a dar. Entonces, ¿quién es tu campaña? Vamos a armar pareja. Así que llamen al 01 orgasmomanía.com. Bueno, ¿nos platicas tú de tu primera vez? Pues es que mi primera vez fue a los 17 años. Ay, estás bien chiquita. Ay, tú. A los 17 años. Pues fue con otra persona que también era su primera vez, pero con una mujer. Okay. Ella tenía 30 años, yo tenía 17. Y fue algo que hasta la fecha lo recuerdo y me da risa. ¿Cómo te va a dar risa? Porque empezamos con los besitos y todo, y resulta que ya estando ahí encueradas, nos quedamos viéndonos. Encueradas suena muy feo. Nos quedamos viéndonos y yo le dije, yo no sé qué hacer. Y volteé y me dice, no, yo tampoco, pero ahí a ver qué sale. ¿En serio? Sí. Ay, no. Y pues para acabarla, solamente de entre los 17 años a la edad que tengo ahorita, solamente una sola vez he tenido un orgasmo. Nada más una vez. Me estás ofendiendo. ¿Por qué? ¿Ya dijiste algo que no tenías que decir, sí? Sí, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no tenía que decirlo? Yo no voy a decir con quién, porque una dama no se acuerda de las cosas. No jodas, ¿en serio solo una vez? Sí. Una vez nada más. Ah, ya sé por qué dijiste que te estoy ofendiendo. No sabes. Me acaba de caer el 20, perdón. Y soy una persona muy pasiva. Y también caigo en cuenta que también pensaron que era muy activa. Mucha gente pensaba eso. ¿Que eras muy activa? Ajá. Y no lo soy. Mi primera vez fue una cosa muy rara. Pues es que no tenían experiencia ninguna de las dos y como que supongo que eran muy tímidas las dos, ¿no? A lo mejor las dos eran muy pasivas y esperaban que la otra tomara la iniciativa, ¿no? No, sí era muy activa la otra persona. Pero, o sea, ¿cómo iba a ser en la primera vez activa si...? No, ya después de eso nos dimos cuenta que ella era la activa y yo era la pasiva. Pero después de eso, de todos modos, nunca... Con ella no. Entonces, ¿qué pedo? ¿Estamos hablando de lo mismo? Ajá. ¿De qué? O sea, estás diciendo que solo tuviste un orgasmo una vez. Con ella no. Ah, la madre, ¿qué fue eso? Un cohete. Muy fuerte. Latinoamérica. Ajá, Latinoamérica. México específicamente. No, con ella nunca. Solamente he estado Entonces no era buena activa. Solamente he estado con 3 personas. Y solamente con una he tenido eso. Bueno, yo te hubiera dado uno también, pero me quitaste la mano. ¡Cállate! Se supone que eso no lo tenías que decir. ¿Por qué? Estamos hablando de primeras veces. Ya me hiciste enojar. Ya, no me hiciste enojar. Ya me hiciste ponerme insegura de mis propias habilidades. Y yo estaba muy segura de mis habilidades. Pero si contigo fue mi primer orgasmo. ¿Pero cuántas veces lo hicimos para que nada más tuvieras uno?
Es que luego me ponía de nena. No, pues sí, por eso te digo que si no te hubieras puesto de nena, o sea, la lista ansiedad. La lista sería muy larga. Es que ya se puso interesante lo de las primeras veces sexuales. ¿Qué otras primeras veces pueden ser interesantes? Pues la primera vez que hablaste con alguien por internet y te estafó. Nunca me han estafado por internet. A mí tampoco. Entonces, pero pues, ¿qué más podemos platicar de primeras veces? Pues es que yo pensé que íbamos a hablar más bien de como de primeras veces sexuales, ya mismo es interesante. Pues sí, pero ¿cómo podemos extender el tema? Porque pues es lo que te digo, o sea, de platicar más con la persona, de decir lo que te gusta y todo, o sea, ahorita, por ejemplo, si tuvieras otra pareja sexual, o sea, si te sientes ansiosa, así como dices, el asunto es que nunca le has dicho a la gente qué es lo que te gusta o cómo te gusta. Entonces deberías tener la seguridad de cuando tienes una nueva pareja sexual decirle, oye, ¿sabes qué me gusta de esta forma? Esto no me gusta que sea tan agresivo. Pues justo tú puedes desmentir o puedes afirmar o lo que tú quieras. Yo sí hablo de cómo me siento en ese momento. Pero es que no es en el momento, porque en el momento rompes la atmósfera. Ese es el problema. Es antes de que empieces a decir, oye, me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto. Pero pues ya pero también, o sea, ya después si estás en el asunto y hacen algo que tú dijiste que no te gustaba, obviamente estás en todo tu derecho de decir, no me gusta, sí, obviamente. Pero el momento más apropiado pues es antes, para que la gente sepa. Y si no te están haciendo caso, pues lo puedes mandar a la chingada sin ningún problema, ¿eh? O si te quieren obligar a hacer algo que tú dijiste que no te gustaba, pues entonces ahí ya puedes identificar que a la persona no le está importando tu bienestar o tu placer, sino el propio de él. ¿Qué tiene que ser un él? Él o ella, pues ella, no sé. Cosa, quimera. Un mujer. Sirena. Un mujer. Un mujer, como dijimos en el capítulo pasado, que fue hace mucho tiempo que no me acuerdo. No me acuerdo hace cuánto grabamos ese capítulo, pero ahí está. Un mujer. Si no lo han visto, vayan a verlo porque pues está muy un bueno. mujer. Un mujer. Y sobre todo, otro consejo que yo puedo dar para las primeras... bueno, podemos dar consejos para las primeras veces. Un consejo que yo puedo dar, no haber bebido en tu primera vez. Ok. Porque eso, aparte de que o te adormece o te hace cierta cosa en tu cerebro y no lo vas a disfrutar o no te vas a acordar o no sé, son muchas situaciones. No bebas, que generalmente, o sea, en general, no te excedas. Pero también que tu primera vez, por favor, no sea alcoholizado o algo así. Porque te lleva a cosas que no, y no lo disfrutas. Pero hay mucha gente que, pues, ha dicho que fluyen mejor las cosas y se sienten más cómodos. Pero es que ya hablamos de una inseguridad, tal vez, ¿no? Exacto. O sea, si necesitas alcohol o drogas o cualquier tipo de sustancia como para sentirte seguro en tu primera vez o en general teniendo sexo, es porque hay algún problema ahí. Entonces, eso necesitas revisarlo o ir al psicólogo, al psiquiatra o lo que sea necesario. Pero no, o sea, o si tienes algún problema como para tener excitación y todo eso, como para tener ese deseo sexual mientras estás sobrio, entonces sí, eso necesitas ayuda. Que sea una relación, no sé, de un día, porque yo no soy quien para decir, ay, si tu primera vez que sea con alguien que amas, tu primera vez que sea con... No, o sea, si tú quieres tener tu primera vez con una chica escort que conociste y que tiene mucha experiencia... Y o dices, con el chico del semáforo. Exacto, pues, con quien tú quieras tener tu primera vez y que digas, a mí me gusta y yo me lo quiero dar y yo creo que tiene buena experiencia y yo creo que me va a hacer sentir o me va a hacer viajar hasta las estrellas, pues tú date. Ay, no, es más, yo te odio, pinche vieja. Sí, yo también te odio. Entonces, si tú quieres tener tu primera vez con alguien que tenga experiencia en lugar que con alguien a quien ames, pues date. Pero también todo con sus precauciones, con seguridad, con protección, etcétera, etcétera, etcétera. Porque mucha gente piensa que porque, yo soy gay, yo soy lesbiana, no necesitan protección. La realidad es que sí necesitan. Totalmente sí se necesita. Hay muchos métodos de protección, de seguridad para tener relaciones sexuales lésbicas, relaciones sexuales gay, relaciones sexuales inter, lo que sea. Hay muchos métodos y pueden informarse al respecto. Es necesario informarse al respecto para no contraer alguna ETC o algún tipo de infección o lo que sea, que no haya problemas
ahora que si ya te agarraron la cucaracha y sientes algo raro por ahí. La cucaracha. Y sientes algo raro por ahí, córrele, cóyeye al médico, cóyeye. Exacto, atiéndete, por favor. Es que eso también, luego hay veces que... ¿Por qué siempre nos divagamos? Porque chicos? esto es un podcast pedorro. Es un podcast pedorro. Ay, no, es que también regresamos a lo mismo de que los padres no educan a sus hijos al respecto de cuestiones sexuales y que también muchas personas que a lo mejor tienen infecciones o tienen alguna enfermedad de transmisión sexual o que contraen, no sé, que tienen inseguridades al respecto, no pueden preguntar, no pueden decir, no pueden atenderse porque los papás también son muy... Es que como por ejemplo yo te puedo decir, está mal, pero está muy mal. Yo nunca he ido con un ginecólogo, una ginecóloga. ¿Jamás has ido con Jamás. ¿Qué? Porque yo fui de esas personas criadas con la idea de ¿para qué voy a ir al doctor si no me siento mal? Pero hay que estar conscientes que tenemos que tener un... Es que ya a cierta edad ya necesitas llevar un historial de tu... Porque ya eres una persona sexualmente activa. Eres una mujer que aparte hay ciertos problemas que son... ¿Dónde? ¿Dónde qué? ¿Dónde te dijeron eso? ¿Que eres sexualmente activa o qué? Sí. Aquí lo acabamos de decir. No, o sea, ya cuando eres una persona sexualmente activa, cuando eres una mujer aparte, porque hay ciertos problemas que son más inherentes de la mujer, como cáncer de mama, que también es muy común en hombres, y por favor hombres no se avergüencen al respecto, también es común el cáncer de mama en hombres y también tienen que revisárselo, pero hay ciertos problemas que pueden generarse, ciertas enfermedades de transmisión sexual que pueden generar a largo plazo cáncer o otro tipo de problemas si no te tratas bien o si no das una consulta periódica, si no te atiendes periódicamente con un ginecólogo y no te haces tus análisis regularmente, ¿no? Porque ya llegas a cierta edad y ya tienes que hacerte cada año al menos esta situación de la mastografía, del Papa Nicolau, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos estudios que, aunque no te sientas mal, necesitas hacerte porque hay cáncer, hay algunos tipos de cáncer que no te atacan en el momento, o sea, que cuando los empiezas cuando te empiezan a atacar no te van a dar muchos síntomas, sino hasta el momento en el que ya a lo mejor ya no es posible que te puedan atender, ya estás en una etapa que está muy avanzada. Entonces, por eso es necesario regularmente, si ya inicias tu vida sexual, en cuanto inicies tu vida sexual, hacer consultas periódicas cada año con un ginecólogo. Entonces, necesitas ir incluso con un ginecólogo. Hace poco, ¿por qué voy a este tema? Ajá. Hace poco le dije a mi mamá, pues voy a hacer cita con la ginecóloga, necesito checar unas cosillas por ahí y así. Y me dijo, ¿por qué? ¿Estás enferma? ¿O eso nada más es para la gente que va a tener hijos, que no sé qué? Y así como de... No. Es que mira, si saludos, ma, te quiero mucho. Sí, pero pues es que también hay que entender. Mi mamá creció también con esa idea, pues mira cuántos años tiene también. Pero pues sí, no necesariamente te tienes que sentir mal para ir a una cita médica o lo que tú quieras. Sí, en general. No necesariamente tienes que tener hambre para ir a comprarte un elote. También, o sea, chenga. Y si ya llegaron hasta aquí, pueden comentar. A mí me suda la cuchufleta. ¡Exacto! Aunque no sea cierto, pero... Y si les suda de verdad, pónganse talquito. ¿A poco? Sí, hay talquitos para la cuchufleta. Que son aromatizantes también y te ayudan a... Okay. Hay muchos cuidados para la cuchufleta. Ok. Sí, que la sientes así fresquita, a gusto, todo el día. Bien a gusto. Postdata, nos estamos cagando de frío. Ay, yo no, ya estoy bien a gusto yo. Yo sigo teniendo frío, ¿qué pedo conmigo? Contigo, te estás muriendo. Es que ya estoy estirando la plata, mira. ¡La plata! ¡La plata! Estoy estirando la plata. ¿Algo más que queramos decir al respecto de este tema del que ya nos salimos? Sobre primeras veces. Tu primera vez coqueteando con una persona. Uy, ni siquiera me acuerdo. Jamás he coqueteado con una persona.
¿O la primera vez que te coquetearon? No te acuerdas de nada. Es que estoy bien idiota, te lo puedo... Porque la primera vez que me coquetearon yo era así como de, ¿qué pedo con esta chava ya que se vaya? Y estaba bien linda. Yo Ay, no sé qué por qué no estúpida. les... Sí, estoy bien pendeja. Estoy bien estúpida. O sea, yo era así como de, ¿qué onda con esta chava? ¿Por qué está aquí? A mí Y me coqueteaba y me hablaba y me decía y todo eso. Y yo, o sea, ya estábamos vete a tu casa, ya me quiero ir a dormir yo. Sí. O sea, estábamos en un antro, pues estábamos en un antro y la chica me estaba haciendo plática y así, porque ella estaba con sus amigas en otra mesa. Ajá. Y yo estaba con mis amigos en una. Entonces sus amigas se pararon a bailar, ella se quedó sola, mis amigas se paran a bailar, yo me quedo sola. Entonces ella viene, me empieza a hacer plática a mi mesa y yo me quedé así como de, ¿qué pedo con esta chica? Es que no estaba acostumbrada a que pasara eso. Es que no, aparte de que no estoy acostumbrada, a lo mejor sí me habían coqueteado antes, pero la verdad yo soy bien, bien idiota para esas cosas. No lo identifico, es que es lo mismo de mi radar gay, no identifico cuando alguien me está coqueteando. La chica me habla y me dice cosas y Entonces, cosas, no. me empieza a preguntar y yo así como de qué pedo con esta chica, y de repente llegan también mis amigas y todo, y empezamos y le digo, yo no sé qué pedo con esa morra, pues que ya que se vaya, pues está dando lata aquí. Pero estaba bien linda, ya después dije, estoy bien idiota, me dijeron, güey, es que estaba coqueteando contigo, y yo, qué pendeja estoy. Pero sí, la mayoría de las veces que me han coqueteado, así ha terminado. Ok. Entonces, ¿no te diste cuenta cuando yo te coqueteaba? ¿Tú me coqueteabas? No. ¿Cuándo? Ahí está, entonces. Es que no te diste cuenta. Pues no me di cuenta. Tú nunca me coqueteaste. Nada, yo soy una persona muy tímida. Exacto, no, tú nunca me coqueteaste. Yo te coqueteé más a ti. Porque ya últimamente ya sí soy más coqueta. O sea, de unos años para acá sí soy más así como de decir ciertas cosas más sugerentes o coquetear un poco más. Pero antes no era así. Pero como ya no he salido de este momento en el que soy coqueta, entonces ya no me ha tocado coquetear con alguien en un antro que me coqueteen a mí. Pero antes cuando no era coqueta, pues así me pasaba. No lo identificaba y los mandaba a la jodida. Y ya luego me decían mis amigas, ¿qué te estaba coqueteando? Estás bien pendeja. Y yo, así estoy. Pero okay. Sí, me hace falta salir entonces. Me hace falta salir de antro a ver quién me coquetea. ¿Jalas o qué? No, yo no. ¿Nos vamos de antro o qué? No. ¿Bueno, vamos por un mariachi o qué? No. Ah, eres bien de antro. No, yo no. Yo cuando salía a los bares... Te comprabas una botella como la chona. No. Y la chona se mueve. Diario a los bailes. No, la primera vez que me coquetearon así en persona. Ah, caray. O sea, porque siempre era así como por mensaje y así como que te mandaban mensajes así. Ajá. Como de así. Y con el emoji de así como. Sí, así como la neta, sí. Con la sonrisita ladina, ¿no? Así, el emoji. No, la primera vez que a mí me coqueteó una chica fue en un bar. Recuerdo muy bien dónde fue. Fue en Michoacán. Ah, caray, yo no sabía que había sido Michoacán. Ahí cada rato andaba en Michoacán. Pero todavía no te conocí a ti. Ah, bueno, Tuchoacán. ¿Y luego qué pasó en Tuchoacán? Ahí entre mis compañeros y yo frecuentábamos mucho un bar. Ah. Todo el tiempo estábamos metidos ahí. De hecho, muy, muy buena gente, la gente de ahí, ¿eh? En un bar. Sí, los empleados. Que ahorita que dije table se me ocurrió esa. ¿Tú querías en un table? No, de hecho, me gustaba ir mucho porque me daba mucha risa la gente que estaba ahí porque se quedaban viendo nada más que a nosotros se acercaban y nos abrían las botellas y a ellos no. O sea, le pedían, me da una cerveza y se acercaban y nos las abrían y nos las dejaban ahí. Pero a los demás de las demás mesas no. Va, qué mal servicio. Pues es que nosotros ya éramos clientes. Ay, pero ahorita la cerveza no es de cliente frecuente, mujer, es algo normal. Siempre te ven la cerveza. No, pero ahí no. ¿Qué clase de lugares frecuentas? No sé. No sé, a mí me llevaron ahí, ya nada más todo el tiempo íbamos por ahí. Bueno, regresando al tema, recuerdo muy bien que estábamos ahí sentados entre mis compañeros y yo, y en ese entonces una de mis compañeras invitó a su amiga, que su amiga, pues sí, recientemente habíamos terminado una relación con su amiga. O sea, yo y su amiga. No entre las tres. O sea, no, ¿qué pasó? No. No, se respeta, pero no, yo no. Claro. Entonces, yo también, si hay dos personas ahí que quieran tener una relación conmigo, ya aquí estoy. Órale. No, se le ocurrió invitarla y todo, y yo así como de, ¿qué estás haciendo? Pero ahí viene la primera vez que me coquetearon.
Ok. Llegó esta chava, mi ex, se sentó así como enfrente de mí, Ajá. pero Y te en la empezaron a otra rociar mesa, debajo de la mesa. no, en la otra Ajá. mesa que estaba hasta el fondo enfrente de donde estábamos nosotras, se sentaron dos chavas, Ajá. dos chavas que recuerdo muy bien que trabajaban en Coppel. Coppel, patrocínanos. Bueno, el tema es que esta morra no dejaba de verme y me aventaba miradas y todo y O sea, las que estaban hasta atrás. Ajá. No tu ex. No. Sino las que estaban atrás, ok. El tema es que yo me levanté al baño Ajá. y esta otra morra también se levantó al baño. O sea, ya. la que estaba en la otra mesa de hasta Ajá, atrás. se levantó también. Sí, pero, o sea, fue así algo casual. Ay, claro que no. Yo ni siquiera me di cuenta, yo fui al baño. Ah, no, o me sea, lavé de tu las parte a lo mejor manos. fue casual, pero de su parte no. Cuando alguien se levanta al baño y otra chica se levanta detrás de ti, no es casual. Eso no es casual. Pero pues hubiera comprendido si se me hubiera acercado y me hubiera dicho, hola, ¿cómo te A llamas? lo mejor le dio nerviosillo ya cuando estaba ahí en el baño. Entonces yo salí del baño, me lavé las manos y entró mi ex y me la hizo de pedo y yo así como de ¿qué onda? Yo nada más vine al baño y le hace, no, pues ¿qué crees? Que no me di cuenta que está... Ay, pero era tu ex. ¿Para qué la hacía de pedo? Bueno, sí, también. Bueno, el tema es que yo llegué a un punto que sí me enojé y le dije, ¿sabes qué? ¿Qué onda contigo? Pues sí. Le dije, a mí no me vengas con esas... Ajá. Voy a ponerle tonterías. Ajá. Porque sí soy muy grosera. Sí eres. Entonces, esta chava del Coppel, a mí sí me había agradado, o sea, todo, pero pues esta morra la fue a cagar. Yo sí me iba a animar a hablarle, pero esta morra la fue a cagar al baño y ya vio que estábamos peleándonos. ¿Pegar al baño? Ajá. Ajá. Y pues se fue a la chingada todo porque esta otra morra se salió del baño así como de ya ni siquiera se quiso lavar las manos. O sea, como te le estaba haciendo de pedo, a lo mejor pensó que si era tu pareja, ¿no? Ajá. Porque estaba sentada enfrente de ti. Y yo así como de maldita sea. O sea, ahí sucedieron un chingo de cosas. Sí, fueron primera muchas vez que primeras te le veces. hacen- la primera vez que te la hacen de pedo sin fundamentos, una Ajá. ex. La primera vez que te matan una conquista. Y la primera vez que me coquetea. Y la primera vez que te coquetean. Changos. Qué feo. Ay, no. Y ya, o sea, me regresé a mi mesa, seguimos tomando y ignoré a esta vieja así nomás. Y le dije, bueno, pues yo ya me voy, ¿te vas o te quedas? Y ya. ¿Y por qué? O sea, si ni siquiera era tu pareja la que estaba enfrente, pues bueno, la que te le hizo de pedo, ¿por qué no fuiste con la chica del Coppel así como que si ya sabías que iba a haber algo? ¿Por qué no fuiste a su mesa y le dijiste algo? Porque se sintió incómodo. Ay, y no. esta morra ya ni siquiera me volteó a ver ni nada. Pues obviamente no te O iba sea- a voltear a ver porque ella pensó que la otra chica te la estaba haciendo de pedo porque era tu novia y porque estaba sentada contigo. Pero tú hubieras ido y le hubieras dicho, oye, pues la neta no es mi novia, es mi ex y le vale madres lo que yo haga. Pero es que también se ve muy feo que tu ex esté comiendo ahí junto a... No, porque tú le puedes decir, o sea, yo no la invité, tú no la invitaste, no estaba contigo. Pues no estaba conmigo. Basta. Ok. O sí sea, fue. el asunto es explicar las cosas. Siempre explicar las cosas. Por favor, expliquen las cosas. Y dejen a la gente que les explique. Ya. A menos de que hayas visto que tu novia se besó con otra vieja o otro viejo y... Sí, ahí ya eso. Ya no hay pinche explicación. Ya no te pueden decir, ay, es que me tropecé y mis labios cayeron sobre los... O sea, no. Estaría bien cagado, ¿verdad? No, pues sí. Sorry, crítica. Estamos omitiendo muchas palabrotas Y decimos otras. y Ajá. decimos cagada. Está una cagadota. ¡Bomba! Otras primeras veces. Yo me acordé de la primera vez que me coqueteó alguien. Ok. Es que era mi amiga. Ah, no. Postdata. Digo, nota. Tomen nota. Cuando te coquetea una amiga cercana. Es que sí, era muy, muy cercana mi amiga. No se les ocurra arruinar la amistad así de esa ella manera. Sí, me coqueteó y me quiso besar y fue así como de no, chava, es que la neta, no me gustas así, somos compis y todo, pero no, o sea, yo no fue así como de, es que también eso, si les coquetea a una amiga o una amiga les dice, ay, es que me gustas, relájense y díganle, oye, a lo mejor estás malinterpretando las cosas así porque también me ha pasado. Que le digo a una amiga que me gusta y así me dice, no, a lo mejor estás malinterpretando las cosas porque nos llevamos chido, nos hablamos bien y todo eso. A lo mejor pues nada más por la cercanía tú estás pensando que te gusto, pero no es cierto. Y ya luego yo me di cuenta, sí es cierto.
y se me quitó el pedo. O sea, no sean mal pedo de decir, ay, es que me coqueteó esta lesbiana y ya me va a querer violar. No, por Dios, no. No pasa, oigan, somos amigas, se respeta, por Dios, en serio, no somos, los gays no somos promiscuos. Claro, la mayoría sí, la mayoría algunos sí, claro, sí son, pero no es tampoco como que te vaya a obligar la gente a hacer las cosas. Y si te obligan a hacer las cosas, pues métele un madrazo y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? Pero la mayoría sí somos compis de muchos años, eso no va a pasar, no debería de pasar. No lo veía así porque te digo, soy bien pendeja. No identificaba que ella me estaba coqueteando hasta que me quiso besar, como de, ay, chava, somos amigas, o sea, no quiero arruinar la amistad, pero no me gustas así, entonces de compis, pues ya. Y ya, quedamos bien, estábamos en un antro gay, ella me consiguió una chica, yo le conseguí a otra y cada quien se fue con su chica y ya, todo bien. O sea, ganamos las dos. Fue muy bonito, fue una experiencia muy bonita de compis. Bueno, yo les voy a contar la primera vez que casi me parten la madre porque pensaron que yo estaba coqueteando con un vato y no era cierto. Es que yo me llevo mejor con los hombres, la verdad. Pues sí, es que uno, bueno, no sé, supongo que no todas las lesbianas es así, pero yo también me llevo mejor con los hombres. No, yo sí me llevo mejor con los hombres y hasta payaseo, pero pues uno sabe sus límites, ¿no? Ajá. Siempre se dejan claros los límites. Entonces, este chavo tenía a su novia y la novia pensó que le estaba coqueteando y yo le contesté, güey, es más fácil que me gustes tú que me guste él, güey. Y que la besas. No, y le dije, besado. ni así porque qué asco. Ah, ¿no? Así le dije, sí me pasé de lanza. Pero es que sí, oye, una cosa es que te lleves bien con las personas y para los que dicen que las amistades entre hombres y mujeres no existen, Sí existen, cállense los hocico. totalmente existen. Una cosa es que otras personas quieran reforzar la amistad con los amigos, pero no, o sea, no todos somos así. Ay, vamos a hablar de otra primera vez, ¿no? Sí. Es que ya se me fue la onda. Pero yo digo que ya es suficiente. Si quieren segunda parte de que nos desviemos de los temas partes, y todo. Digo, de las primeras veces, pues ya. Ahí nos dicen. Y si les gusta que nos estemos desviando, también nos dicen. Y si no les gusta, pues se aguantan. Porque desviadas ya somos. Eso es bueno. Ok. Desviadas ya somos, sí, señor. ¿Tienes algo que agregar? No. Ok, yo tampoco. Y ya, nos despedimos. Ya nos fuimos. Vámonos. Bye.